vino por la entrevista con el profesor Estraca, ¿no? Él en su libro, donde habla de la voz de los vencidos, el discurso del Partido Realista, cuenta que uno de los argumentos en contra, una de las cosas que decía la propaganda realista contra los patriotas era, bueno, que estos señores eran unos alucinados, que sufrían alucinaciones endemoniadas, ¿no? Porque bueno, era una alucinación endemoniada eso de pensar que el gobierno de uno iba a acabar, o sea, que el ser supremo que había nombrado al rey, por ejemplo, esa voluntad iba a ser contravenida por los hombres que estaban acá. Y bueno, por ahí vino la súbita alucinada, ¿no? Así fue como terminó esta alucinación. La independencia, y me llamó Carola, y creo que me dijo un día, y dijo, Maite, yo estaba renuente, ¿tú te acuerdas? Yo no quería, porque yo decía, yo no soy historiadora, ¿qué voy a decir yo de la independencia? Y no puedo ahorita, ¿para qué? Y además hay grandes historiadores. No, a mí no me entrevistan. No, pero es que yo creo que puede haber otro tema. Y cuando ella insistió, la verdad es que yo tengo que decirlo, ella insistió porque yo le decía por teléfono, no, es que no te voy a dar entrevista, ¿qué voy a decir? Es que el tema está muy circunscrito a la independencia, al bicentenario, y aquí hay una excelente representación como para que yo en terrenos que no conozco. Ella vino con una serie de preguntas, pero nunca me imaginé que ella me iba a hacer esas preguntas. Es decir, yo la acepté para que ella viera que esa entrevista no la iba a poner, para que se fuera con las tablas en la cabeza, porque Michelle no es historiadora, ese no es su tema. Pero entonces ella me dijo, no, pero es que es la cosa de los héroes. La cosa de los héroes y el lugar que ocupan como personas divinas y sagradas, y la cuestión del culto al héroe, y se fue metiendo por todo el terreno antropológico cuando ya yo estaba, bueno, que casi que eso era lo más importante. Las preguntas fueron estupendas, pues se pueden ver porque me motivó a dar las preguntas. Yo creo que si ella no me hace esas preguntas, yo no hubiera podido conectar eso con la independencia. En realidad ella fue la que las conectó con las preguntas sobre los cultos, sobre las creencias, sobre toda la mitología que se había desarrollado alrededor de la independencia, y me metió como antropóloga en el programa, cosa que después por supuesto me satisface mucho estar con todos ustedes, pero eso fue el trabajo de ella, lo quiero decir, para reconocerle aquí eso. Entonces pasaron del campo de batalla, sí, exacto, del humano lo divino, del campo de batalla a los altares sincréticos. Hay una corte dentro del culto de María Leonza, que es la corte libertadora, y Michelle conoce muy bien todo este tema de la religiosidad, además de este culto, y por ahí nos fuimos. Y además el tema de Manuela. Sí. De cómo Manuela pasa a ser de un día para otro, de ser la amante a ser la madre de la patria. Eso, de hecho, me encantaría que dijeras algo porque es un tema súper sexy. Manuela nunca fue la amante, fue la querida. Bueno, la querida, exactamente. No, es muy diferente ser la amante y ser la querida. No, es que me tocaste un punto, porque una vez en una conferencia en la Universidad Nacional de Quito, hubo una persona que se ofendió porque yo dije que Manuela había sido la querida de Bolívar, pero él interpretaba el concepto de querida como la amante, pero en realidad el concepto de querida es diferente, porque implica una relación estable, muy estrecha, y sobre todo que va más allá de lo estrictamente sexual, tiene toda una proyección espiritual, personal, etc. Y ella fue la querida de Bolívar. Además me parece tan bonito esa denominación, que yo la uso. El doctor Carrera en la entrevista, y disculpa que me voy allá, es que probablemente lo único que no le perdona a Bolívar a estas alturas del partido es no haberse quedado con Manuela. Por la pacatería bogotana, por toda esta cosa. ¿Nos puede comentar un poco eso? Así es como termina el libro, de hecho. Creo que es como una cosa profundamente humana. El asunto tiene una proyección. Y le voy a contar por qué me interesó especialmente eso.
cuando yo estaba en México, yo era embajador en México, un día tocan a la puerta y me anuncian que estaba un señor que quería hablar conmigo. Cuando salgo, me encuentro con que era García Márquez. Muy bien, encantado. Ya yo lo había tratado. Entonces me dice, yo vengo a hablar contigo porque yo quiero hacer un libro. Voy a escribir un libro sobre Bolívar. Pero ese libro va a ser sobre la vida de Bolívar desde el momento que él sale de Bogotá hasta que muere en Santa Marta. A mí me pareció aquello muy interesante como proyecto y le dije, pero mira, sobre eso es muy poca la documentación, si es que hay alguna. En todo caso, lo que hay son referencias generales. Y quizás el único que nos puede decir qué pasó en esos 10 días fue un novelista. Yo estaba soñando en Thomas Mann y aquella cosa, pero yo me refería a un novelista, no a un narrador. Porque no es capaz de meterse en el personaje y vivir aquella situación. Y yo lo que esperaba era que me explicara, entre otras cosas que aparentemente son muy trascendentes, qué pasó con Manuelita, por qué Bolívar fue capaz de arrancársela, dejársela a los lobos, que hicieron con ella todo lo que hicieron, y se condenó a sí mismo a morir solo. Bueno, hablamos, etcétera, se va a García Márquez y como 8 meses después o algo así, recibo yo el libro El general en su laberinto. Leo el libro y al poco tiempo vuelve García Márquez. Y me pregunta, Germán, ¿qué te pareció el libro? Y yo le dije, mira, como yo estoy enfermo de franqueza en lo que se refiere a la historia, al menos, le dije, mira, el libro no me gustó. Y no me gustó porque tú ofreciste una cosa y estás encargando otra. Yo esperaba que tú nos explicaras qué pasó en esos 10 días, en aquel espíritu atormentado que era el de Bolívar. Y tú haces un capítulo muy interesante sobre el enfermo, el primer capítulo, recuerda, uno más o menos decoroso sobre la muerte, que lo relata con bastante sobriedad, pero el resto es casi una prosa administrativa, donde cuentas todas las anécdotas que todo el mundo ha contado sobre Bolívar. Es decir, desperdiciaste la oportunidad de hacer algo nuevo, algo bueno. Y me dio una respuesta que todavía la oigo clarita. Me dijo, Germán, es que el tema no daba para tanto. En ese momento yo comprendí que García Márquez, lejos de ser un gran novelista, lo que es un gran narrador. Él no puede hacer lo que hizo Thomas Mann cuando se metía en la montaña mágica en la mente de las personas y era capaz de vivir lo que esa persona estaba viviendo. Bueno, yo esperaba que él nos dijera qué pasó con Manuelita, cómo logró Bolívar arrancársela y qué propósitos tenía. Porque entonces surgen todas las interpretaciones, no me voy a extender más, pero hay quienes piensan que Bolívar tenía ya preparada su salida al exterior en una fragata inglesa y posiblemente irse a Jamaica y quizás terminar en Londres, donde él tenía buenos contactos y buenos amigos, y llevar una vida como la que llevó después Santander, perdón, Santander fue expulsado, me refiero a San Martín, viviendo en el norte recordando todas estas cosas. Para lo cual posiblemente Manuelita era un exceso de equipaje. Bueno, pero te cuento que de ahí viene mi interés en Manuelita y en esa última instancia. Pero dime, yo te voy a hacer una pregunta. Esa ingenuidad que tú exhibiste cuando hacías las preguntas, ¿era espontánea o estudiada? Absolutamente auténtica. No, lo que quería que nos contara era, bueno, ese tránsito con esto de la traída de los restos simbólicos de Manuela, ¿qué fue lo que ocurrió allí con esa imagen? Bueno, estaba la cuestión está en el libro, ¿no? Pero es que yo recuerdo que lo primero que dije, y lo conversábamos mucho Ana Teresa y yo,
que un símbolo de amante o de querida, en este caso, de querida madre, es un tránsito simbólico que no se puede hacer. Uno no se puede convertir de amante, que es una, vamos a decir, en el sentido sexual de la palabra, como ha dicho el profesor, de la palabra amante, que tiene esa connotación, y después entonces resulta que esta mujer pasa a ser prácticamente una señora de su casa, pues. Entonces yo decía, bueno, entonces sentada tejiendo en las tardes nuestra madre Manuela, que queremos tanto, que hace los buñuelitos y no sé qué. Entonces es imposible, no puede recorrer la línea, digamos, el tránsito simbólico no puede ser, pues, no se da. Entonces eso era tan forzado que que todos lo vimos en la televisión, lo forzado que era, que inclusive el presidente de Ecuador, que estaba aquí, le costaba como aceptar y como seguirle la pista a ese tránsito. Entonces hay cosas que se pueden resucitar, pero siempre las cosas vienen de abajo y no se pueden imponer desde arriba. Nadie puede decir, y ahora ya no es más amante, ahora es nuestra mamá. Eso es imposible. Nadie la va a ver así, no la ve ni en Ecuador ni en ninguna parte. Ella ya quedó, la historia, bueno, puede pasar que los dioses mueren y los héroes también, pero no es tan rápido, digamos, ¿verdad? Eso es lo que hablamos, creo, ese día.